Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me surgió la necesidad de explicar cómo se calibra, cómo se modifica la regulación interna de un termostato de heladera. Y no quiero quedarme en lo simple, en enseñarles solamente cómo es que se regula, qué tornillo hay que tocar, sino que quiero hacer con ustedes ingeniería inversa, desarmar el termostato, analizarlo como es por dentro, para que juntos entendamos qué función cumple cada tornillo y que este procedimiento de desarmar, de analizar, lo puedan aprovechar después para otros termostatos de distintos aparatos, de distintas marcas. En este caso vamos a estar trabajando con un termostato de una determinada marca. En YouTube no podemos mencionar marcas, pero muchos de ustedes ya lo conocen, es el automático más utilizado aquí en Argentina. Pero de todas formas, como comenté anteriormente, el procedimiento que vamos a estar usando para aprender a regularlo lo van a poder aplicar a distintos tipos de termostatos, así que no importa la marca. Lo vamos a desarrollar en dos videos. En este primer video quiero enseñarles cómo funciona el termostato en la heladera. O sea, si vamos a analizarlo por dentro, tenemos que aprender primero cómo es que funciona por fuera, o sea, cómo interactúa el termostato con la heladera. Este tipo de heladeras con dos fríos son de las más convencionales, las que más se encuentran en la calle. No son de las heladeras modernas con sistema no frost, tampoco son de las heladeras antiguas con congelador. Son heladeras que tienen dos fríos. Tenemos un solo sistema frigorífico, un solo compresor, tenemos dos compartimientos, el compartimiento del freezer con un frío seco, con temperaturas de 18, 20, 25 grados bajo ceros, y tenemos el refrigerador con un frío húmedo, con temperaturas que rondan entre los 2 y los 8 grados sobre cero. El compartimiento del refrigerador siempre tiene descongelamiento automático, pero el compartimiento del freezer nunca tiene descongelamiento automáticos en estas heladeras. Y esta es la única contra que tiene este tipo de heladeras con las heladeras con sistema no frost. O sea, la única ventaja que tiene el sistema no frost es que nunca hay que descongelar el freezer. En este tipo de heladeras el freezer lo tiene que descongelar el usuario cada 2, 4, 6 u 8 meses dependiendo del uso, dependiendo de las aberturas de puerta. Cuando se forma aproximadamente 1 centímetro, 1,5 centímetros de escarcha en las paredes del freezer, es necesario que el usuario desenchufe la heladera para hacer el descongelamiento. Y ya que estamos, vamos a comentar algo con respecto al descongelamiento del freezer. El descongelar el freezer es una ventaja, es conveniente y es recomendable cada 1 centímetro, 1,5 centímetros, para una ventaja solamente para los alimentos que queremos congelar en el freezer. Si nosotros siempre traemos alimentos congelados del negocio, del supermercado, traemos alimentos congelados y los colocamos en el freezer, no importa que haya hielo, porque la temperatura del freezer la va a lograr igual, va a llegar igual a esos 18 grados bajo cero que necesita para conservar los alimentos. Lo que pasa es que cuando hay mucho hielo, el freezer tarda más en hacer ese congelamiento, porque el hielo es un aislante, el hielo no permite que puedan pasar rápidamente las calorías del alimento al sistema frigorífico, entonces tarda más en congelarse el alimento. Esa es la única contra, y en realidad para que el alimento conserve mejor las propiedades, lo ideal es que se congele lo más rápido posible y que después se descongele lo más lento posible, eso es lo ideal. Entonces ese es el motivo por el cual es recomendable descongelar el freezer relativamente pronto, cuando se le forma 1 centímetro, 1,5 centímetros de hielo. Para el aparato, para la máquina, cuanto más hielo tengas mejor, menos va a sufrir. Si ustedes tienen la mercadería en el freezer que ya la traen congelada, que no están agregando mercadería nueva, también no es necesario tampoco que lo descongelen muy seguido. Cada vez que una máquina de estas se descongela, aumenta el riesgo de falla, o sea que no es conveniente, o sea, al contrario de lo que dice el sentido común, vamos a descongelar la heladera para que no se estropee, es todo lo contrario. Si vos querés que la heladera te dure más, evitar los descongelamientos y de esa forma vas a minimizar los riesgos de falla.
Volviendo al tema de hoy, al tema que en realidad nos interesa, que es cómo interactúa el termostato con la heladera. Y recordando que habíamos dicho que la parte refrigerador siempre tiene descongelamiento automático, vamos a comentar que ese descongelamiento automático que tiene siempre el refrigerador, el encargado de hacer ese descongelamiento automático es el termostato. Si bien algunas heladeras tienen una resistencia para ayudar, para acelerar el descongelamiento, no es la resistencia la que se encarga de controlar ese descongelamiento. El que hace realmente la función de descongelamiento automático es el termostato. Y este termostato entonces cumple dos funciones. Por un lado, lograr manejar ese descongelamiento automático, por otro lado regular el frío que el usuario le quiere dar a los alimentos. Este termostato tiene una perilla, como podemos ver, y con esa perilla el usuario puede manipularla y puede regular la temperatura de los alimentos. ¿Cómo es que funciona esto? Bueno, el motor empieza a marchar y cuando llega un determinado frío, cuando el bulbo, esto es el bulbo del termostato, es este alambre que tenemos acá, esto se coloca en la parte donde se produce el frío, en la placa fría, al final de la placa fría, y esto está sensando el frío cuando llega a una determinada temperatura, la temperatura que le estamos pidiendo nosotros con esa perilla, hace el corte del motor, para el motor para que no siga produciendo frío. O sea que de esa manera es como regula la temperatura, como regula el frío en el compartimiento del refrigerador. Si lo ponemos en un punto muy alto, hace que marche mucho, no controlando el tiempo, sino controlando el frío en este bulbo. Como tarda más el compresor, el motor tarda más en llegar a ese frío, va a dar más tiempo y va a producir más frío. Si la perilla la bajamos, por el contrario la ponemos en un punto más bajo, le va a pedir menos frío cuando llegue a una temperatura más alta. Cuando si cortaba en 20 grados bajo cero, lo va a estar cortando en 10, en 15. De esa manera hace que la heladera corte antes y enfríe menos, que los alimentos reciban menos frío. ¿Cómo hace después el descongelamiento automático? Bueno, una vez que la máquina la paró, que estuvo funcionando un tiempo, que se formó toda una escarcha en esa placa fría que es donde se produce el frío, una vez que el motor paró, este automático, este termostato, se encarga de no hacerla arrancar hasta que no llegue este bulbo a 2, 3, 4, 5, 6 grados sobre cero, o sea, hasta que no se asegura que se descongeló toda la placa. A partir del 0 grado, el hielo sabemos que se convierte en agua, o sea que a partir del 0 grado el hielo se empieza a descongelar, y esto lo que sensa es eso. Cuando llegó a 4, 5, 6 grados sobre cero, dependiendo cómo esté la regulación interna del termostato, no la perilla, dependiendo cómo esté la regulación interna, es que la máquina, cuando recién llega a esa temperatura, es cuando se supone que ya no hay más agua, y en ese momento recién produce el arranque del motocompresor para que empiece a enfriar y se renueve de vuelta el ciclo. Esta temperatura de conexión, o sea, cuando conecta la máquina, 3, 4, 5 grados sobre cero, es una temperatura que es constante, o sea, no importa en qué posición esté la perilla, siempre tiene que ser la misma, porque si estuviese variando, o se nos bloquearía la máquina, o descansaría demasiado y perdería mucho frío. Entonces estos automáticos se les llaman de conexión constante, porque tienen esa particularidad, que cuando cortan no arrancan hasta una temperatura, pero esa temperatura es constante. Por más que variamos la perilla, siempre va a estar arrancando a la temperatura que fue regulado de fábrica. ¿Para qué nos sirve modificar la regulación interna del termostato? ¿Para qué nos sirve tocar esos tornillitos que tiene adentro el termostato? Bueno, esto es muy importante, nos va a servir para solucionar varios problemas. Por ejemplo, si tenemos una máquina que llega al corte, puede cortar, pero la encontramos que hay mucho hielo, que en la placa fría, en un sector de la placa hay mucho hielo. Nosotros modificando la temperatura de conexión, haciendo que en vez de que arranque en 6 grados, llevándolo a 8, 2 grados más, ya quizás ese tiempo es suficiente para que se termine de congelar y se evite ese hielo. ¿Por qué se puede producir ese hielo? Se puede producir porque esté un poquito corta de gas y necesite mucho tiempo para llegar el frío del bulbo. Entonces se forman muchas escarchas en un sector y la parte baja no llega a formar tanta escarcha, entonces se descongela primero la parte que tiene menos escarcha, pero la parte de arriba, que hay más escarcha, no se alcanza a descongelar. Y si bien a lo mejor uno dice, bueno, si le falta un poquito de gas conviene ponerlo, pero a veces es muy poco lo que le falta de gas. Es más fácil regular el automático, minimizamos riesgos de intervenir el sistema de gas, de por ahí que lo pasamos de gas, que lo ponemos menos. Si ya sabemos que la máquina la vemos y tiene ese síntoma, muchas veces
le están faltando 5 gramos de gas, que no influye tanto y regulando el termostato la podemos sacar adelante. También puede producirse hielo en un sector de la placa porque la máquina esté corta de rendimiento, o sea el compresor esté un poquito bajo de rendimiento, entonces tenga que funcionar mucho tiempo para llegar al corte y se forma mucho más hielo en la primera parte de la placa que en la parte baja donde está el bulbo, y de esa manera se queda con hielo, la máquina arranca cuando todavía hay hielo, modificando la conexión, haciendo que tarde un poquito más en arrancar, solucionamos eso. Puede pasar también porque está en un ambiente muy caluroso, pasa lo mismo, tarda mucho en llegar el frío del bulbo, enfría mucho un sector que el otro. O sea, es muy importante aprender a modificar esa temperatura de conexión, o sea, modificar 2 graditos a lo mejor o 1 grado la temperatura de conexión nos va a ayudar de mucho y nos va a servir a que podamos adaptar nuestro termostato a las condiciones reales de trabajo. Por otro lado tenemos la temperatura de corte. ¿Para qué nos sirve modificar la temperatura de corte? Dijimos que el termostato tiene 2 temperaturas, corte y conexión. Recién hablamos de la conexión. Vamos a hablar ahora de la temperatura de corte. ¿Para qué nos serviría modificar la temperatura de corte? Bueno, cuando hace mucho calor lo que normalmente sucede es que el usuario sube la heladera, quizás la lleva al máximo, al punto máximo, y lo que hace la perilla no es hacer que enfríe más, lo que hace es pedirle más frío a la heladera. Muchas veces esa heladera no puede llegar a esa temperatura que le está pidiendo el bulbo, por ahí 17, 20, 25 grados bajo cero, no puede llegar por los motivos que nombramos recién, por falta de rendimiento, por exceso de temperatura, por exceso de gas, por falta de gas. Si por cualquiera de esos motivos no llega a esa temperatura y le falta 1 o 2 grados para cortar, nunca va a llegar al corte, esa placa se va a empezar a formar mucho hielo, al haber hielo, el hielo es aislante, no va a enfriar esa máquina a pesar de que hay hielo. Todo esto se soluciona o bajando la perilla del termostato, pero a veces el usuario no lo va a entender. Es mucho más sencillo dejando el termostato en el número 7 donde lo tiene y bajando un poquito esa regulación para que corte unos grados más abajo y así la máquina pueda cortar y pueda empezar a ciclar, pueda empezar a hacer el descongelamiento automático. Bien, cumplí con la consigna de hoy, que era explicar cómo funciona el termostato en la heladera. En un próximo video vamos a explicar cómo es que se desarma y cómo es que se aprende a regularlos. Así que no me queda más que despedirme como siempre, con un fuerte apretón de manos. Hasta el próximo video.